Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Senscriptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin y su relación con el SP500. Si les gusta el contenido no olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Iniciemos. El SP500 es uno de los índices bursátiles más importantes en el mundo y representa la unión de 500 empresas que representan más del 80% del cap de mercado de Estados Unidos. Entre ellas podemos encontrar a Apple, Microsoft, Google, Tesla y muchísimas otras empresas más. Y lo que el SP500 hace es agarrar unas partes proporcionales a cada una de estas 500 empresas para crear un índice que pueda representar el comportamiento del mercado de estas empresas en Estados Unidos. Y para uno poder invertir, por ejemplo, en el SP500, lo que hace es comprar una ETF. En este caso, la comparación la haremos directamente con la ETF conocida como SPY o SPY. Hay muchísimas otras ETFs que siguen el SP500 como lo puede ser BOO, que pertenece a Vanguard, entre otras. Entonces, el SPY es simplemente una empresa que ha decidido comprar acciones y distribuirlas de forma proporcional tal cual el SP500 manda. Por lo tanto, si compras una parte de esta empresa, realmente estás comprando una pequeña parte de todas las empresas que se encuentren dentro del SP500. Y en pantalla les muestro el comportamiento histórico del SPY. Esto significa que este es exactamente el comportamiento del SP500, sin embargo en una escala reducida. Podremos observar que conforme pasa el tiempo, el SPY se comporta hacia la derecha y hacia arriba, donde por momentos está por encima de la línea de tendencia media, por momentos está por debajo, vuelve a subir, vuelve a bajar, se encuentra por periodos prolongados por encima, por debajo, y así constantemente a lo largo de su historia. Entonces podemos decir que el SPY con el tiempo tiende al alza. Esto significa que el mercado en general en Estados Unidos tiende al alza con el tiempo. Ahora, si hacemos un poco de zoom hacia afuera, podremos observar que ese no siempre fue el caso. Pues si observamos lo que pasó entre aproximadamente el año 98 hasta el año 2008, un periodo donde tuvimos dos burbujas, una por la burbuja.com, seguido de una gran recesión, seguido de la burbuja que eventualmente fue rota por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2008. Y recién después de eso es que nos hemos encontrado en la tendencia alcista que vimos hace unos momentos. Y es realmente en esta donde nos vamos a enfocar, pues Bitcoin existe desde el 2010 aproximadamente. Entonces en pantalla pueden observar la línea anaranjada, el cual es el precio del SPY, y su escala se encuentra al lado izquierdo, y tenemos el precio de Bitcoin en el patrón de barras y su valor de precio se encuentra en la escala derecha. La escala del SPY está en escala lineal y la escala de Bitcoin está en escala logarítmica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es partir en pequeñas partes el comportamiento de Bitcoin en ciclos alcistas y ciclos bajistas y compararlos con qué es lo que estaba sucediendo en esos momentos en el mercado tradicional. Y podremos observar desde la línea blanca, la capitulación por la pandemia, que no solo Bitcoin tuvo una fuerte caída, sino de hecho el mercado tradicional, el SPY, también la tuvo. Por supuesto en diferentes magnitudes. Bitcoin tuvo una caída porcentual de aproximadamente 62%, mientras que el SPY tuvo una caída desde aproximadamente 338 hasta $228. Esto indica una caída porcentual de aproximadamente 32%. Por lo tanto, la caída de Bitcoin fue prácticamente el doble. Sin embargo, luego de esta caída, todos los mercados continuaron recuperándose debido a las nuevas políticas monetarias que se implementaron en Estados Unidos. Y desde ese momento solo vimos una crecida al alza en el precio del SPY, en el precio del mercado tradicional. Y por lo tanto, Bitcoin también vio un incremento en su precio. Sin embargo, Bitcoin alcanzó un tope mientras que el SPY continuó al alza y continúa haciéndolo hasta este momento. Entonces, de este primer periodo podemos concluir que cuando tenemos fuertes caídas en el precio en el mercado tradicional, Bitcoin también experimenta estas caídas. Sin embargo, cuando entramos en periodos prolongados de movimiento positivo en el SPY, podemos experimentar tanto un movimiento positivo en Bitcoin como movimientos de consolidación de forma horizontal. El siguiente periodo de análisis ocurre entre los picos que experimentamos luego del ciclo del año 2017 y antes de la capitulación por la pandemia. Y en este periodo podremos observar que mientras el SPY continuaba al alza, el precio de Bitcoin continuaba a la baja. Y esto principalmente ocurrió porque ya habíamos tenido ese pico explosivo, el cual normalmente en el mercado de Bitcoin continúa con un mercado bajista, y esto es exactamente lo que experimentamos. E incluso cuando Bitcoin se encontraba en un mercado bajista, cuando tuvimos una corrección en el mercado tradicional, a pesar de que ya habíamos experimentado un buen comportamiento negativo debido al último pico del mercado, Bitcoin también sufrió una fuerte caída. Por lo tanto, este es el segundo escenario donde cuando observamos una fuerte caída en el mercado tradicional, Bitcoin continúa, no importa el momento donde se encuentre. Luego de eso, el mercado tradicional se recuperó rápidamente, lo cual le dio una fuerza a Bitcoin para continuar al alza. Sin embargo, el SPY continuó subiendo mientras que Bitcoin entró en consolidación horizontal debido a que todavía no tenía la suficiente fuerza
para continuar con un nuevo bull market. El siguiente periodo es el periodo alcista entre los fondos que experimentamos en inicios del año 2015 y el pico del año 2017. Y durante todo este momento Bitcoin se encontraba en un bull market. Pero si observamos el SPY podremos ver que durante la etapa inicial de Bitcoin la verdad no tuvo muchísimo movimiento, y es que el mercado tradicional se encontraba en bastante duda respecto a qué hacer con su precio, teniendo movimientos relativamente horizontales. Sin embargo, cuando el SPY logró encontrar la gasolina para continuar con la tendencia alcista, Bitcoin continuó junto con este hasta alcanzar los picos del mercado prácticamente al mismo momento. Podremos decir que Bitcoin se adelantó ligeramente respecto al pico que tuvo el SPY, sin embargo están bastante correlacionados. Durante el ciclo alcista que inició en aproximadamente inicios del año 2012, tuvo su pico en diciembre del año 2013 y luego continuó con un bear market hasta aproximadamente inicios del año 2015, podremos observar las siguientes relaciones. Durante toda esta etapa, el SPY continuó al alza, pero durante varios momentos tuvo ligeras correcciones a la baja como todo mercado saludable. Sin embargo, la tendencia general es alcista en este periodo de tiempo para el mercado tradicional, mientras que Bitcoin continuó escalando nuevos precios durante todo este periodo de tiempo. Ahora, aproximadamente para cada una de estas correcciones les corresponde una caída en el precio de Bitcoin. Por ejemplo, para esta caída le corresponde una corrección porcentual de aproximadamente 46% y para este tipo de caídas les corresponde también correcciones de aproximadamente 50%. Y recordemos que en estos periodos de tiempo Bitcoin era muchísimo más volátil de lo que es el día de hoy. Por lo tanto, un movimiento menor en el mercado tradicional podía causar una muy fuerte corrección en el precio de Bitcoin. Sin embargo, estas correcciones en el camino no evitaron que la tendencia general del mercado tradicional le den la posibilidad a Bitcoin de escalar en su precio hasta alcanzar valores más altos. Y durante la etapa bajista, desde el pico del año 2014 hasta alcanzar el fondo en el año 2015, el SPY lo que hizo fue continuar al alza, sin embargo con bastante volatilidad en su camino, lo cual amplificaba los movimientos negativos en el precio de Bitcoin. Por ejemplo, podremos observar que desde que Bitcoin alcanzó su pico, el SPY se encontraba en aproximadamente $183, valor de precio que podemos observar en el mercado tradicional luego de 4 meses. Por lo tanto, este tipo de movimientos donde el SPY se encuentra relativamente constante durante extensos periodos de tiempo con alta volatilidad pueden llevar al mercado de Bitcoin a tener correcciones tan severas como lo pueden ser en este caso 53%. Y este es un escenario que si entramos a un análisis más detallado de cada uno de los pequeños movimientos, podremos encontrar con bastante frecuencia movimientos de precio horizontales en el SPY que causan sangrados en el precio de Bitcoin respecto al dólar. Por ejemplo, este es otro de esos escenarios del cual les acabo de mencionar, donde el precio del SPY se encontraba en el mes de mayo en $166 y se mantuvo de manera constante desde mayo hasta septiembre, con alta volatilidad en el precio durante este periodo de tiempo. Y eso causó múltiples correcciones durante este periodo, como lo pueden ser 31%, hasta 50%, para luego eventualmente desde el punto más alto tener una corrección de 22%, el cual está aproximadamente atado con este fondo de aquí y eventualmente continuar al alza. Por lo tanto, cuando analizamos cada uno de estos escenarios y cada uno de estos periodos, podremos observar que existe una alta correlación entre el comportamiento de Bitcoin y el comportamiento del mercado tradicional, en este caso el SPY. Un pico de Bitcoin, por ejemplo, no puede existir sin una tendencia saludable en el mercado tradicional. Pues como vimos ejemplos, cada vez que tenemos una fuerte caída en el mercado tradicional, tendemos a observar fuertes caídas en el mercado de Bitcoin. Este es otro escenario donde tuvimos una fuerte caída en el precio en el mercado tradicional, lo cual continuó con una fuerte caída en el precio de Bitcoin. Y cuando tenemos escenarios donde el criptomercado se encuentra fuertemente extendido, como pueden ser los picos, a pesar de que el comportamiento en el mercado tradicional a largo plazo se mantenga saludable, podemos observar periodos extendidos donde el precio de Bitcoin no lo hace. Otra cosa que podemos deducir de esta información es que, por ejemplo, una caída en el precio de Bitcoin no necesariamente está atada a una caída en el precio del mercado tradicional. Sin embargo, una caída fuerte en el mercado tradicional definitivamente causa caídas en el precio de Bitcoin. Otra cosa que podemos concluir es que cuando tenemos largos periodos de movimiento horizontal con alta volatilidad en el mercado tradicional, el mercado de las criptomonedas, en este caso Bitcoin, tiende a sufrir las consecuencias con una caída en el precio. Y esto, por ejemplo, lo podemos observar en este escenario de aquí, en este otro escenario de aquí, en este otro escenario y múltiples otros escenarios que podemos observar si es que retrocedemos y vemos la historia del comportamiento de Bitcoin. Y si hacemos zoom y observamos la situación actual y qué es lo que está pasando en estos momentos, podremos observar que el precio del SPY está continuando a la baja en un periodo de alta volatilidad hasta alcanzar precios que no vimos hasta el 30 de agosto, por ejemplo. Y este tipo de movimiento, que a grandes rasgos podríamos llamar horizontal si es que continúa cayendo,
está causando, como en escenarios pasados, alta volatilidad en el precio de Bitcoin, en especial un comportamiento negativo en el precio. Y de hecho, esta caída que estamos experimentando en estos momentos en el SPY está fuertemente correlacionada con las métricas de inflación y el miedo que existe en estos momentos en el mercado tradicional. Entonces, para continuar el ciclo alcista, no podemos ver que el mercado tradicional continúe a la baja ni en movimiento horizontal altamente volátil, pues eso significa que no hay suficiente confianza para que los inversionistas entren en mercados más volátiles y riesgosos como lo pueden ser el mercado de las criptomonedas. Si este comportamiento y emoción bajista que podemos observar en el mercado tradicional no desaparece y continuamos a la baja, esperaría ver a Bitcoin continuar sufriendo y continuar explorando precios cada vez más bajos. Pero si observamos más a detalle el SPY, podremos ver que en estos momentos está alcanzando su banda fundamental del bull market, banda que en previos escenarios pasados, por ejemplo en septiembre del año 2021, en marzo del 2021, en noviembre del año 2020, en septiembre del año 2020 y en junio del año 2020, ha encontrado soporte sobre esta para eventualmente continuar al alza de manera constante. Y la última vez que fue rota fue por el evento de la capitulación de la pandemia. Por lo tanto, podríamos esperar que si encontramos soporte sobre esta banda, el mercado tradicional continúe al alza durante los siguientes meses. Y esto podría generar un ambiente positivo para que Bitcoin eventualmente encuentre una recuperación en su precio. Por supuesto que si rompemos a la baja, el escenario es muchísimo más bajista para tanto el mercado tradicional como para Bitcoin. Lo único que podemos hacer en estos momentos es esperar y ver cómo es que se desarrolla este escenario. Si les gusta el contenido, no olviden de darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Muchas gracias y espero verlos en el siguiente video.